Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos, degradada por dos ministros de la Corte. En verdad que no se miden algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proclives a la derecha más depredadora y sobre todo extranjera. Con el voto de calidad del presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán, se aprobó el recurso de amparo de 6 empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, que solo daba preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, organismo del sector público. 2 ministros votaron a favor de un amparo que argumentaba que la reforma a la ley tenía efectos negativos en el medio ambiente y la declararon inconstitucional, contra 2 que votaron en contra, todo porque en su calidad de ministro presidente, Alberto Pérez Dayán, con el voto de calidad que le asiste, falló a favor del amparo interpuesto por las empresas privadas. Esto lo logró con el apoyo del ministro Luis María Aguilar Morales y en contra de los votos de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. La reforma a la ley de la industria eléctrica fue una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, diseñada no para excluir, como algunos comentaristas aseguran, a los inversionistas privados en el sector. Únicamente justifica la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad. Como lo he comentado en varias ocasiones, cuando joven reportero, estuve presente en la concentración en el Zócalo capitalino, exacto cuando el gran presidente Adolfo López Mateos, ante la depredación que infligían al pueblo de México 2 empresas extranjeras con sus altas tarifas y la nula expansión en el país del sistema eléctrico, dio a conocer su decisión patriótica de nacionalizar la industria eléctrica del país. Aún se me enchina la piel al recordar ese 27 de septiembre de 1960, al escuchar al presidente que se dirigía a todo el país desde el balcón central de Palacio Nacional, con estas palabras que deberían ser grabadas en letras de oro. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. La reforma solo limitaba la participación del sector privado para garantizar una posición preponderante en el mercado a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, misma que había sido aprobada por el Congreso en marzo de 2021. Claro, como es obvio, como en años anteriores, con las nacionalizaciones mencionadas, hubo resistencias de naciones extranjeras y de empresas privadas, ahora de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ya empiezan a aceptar que la única salida era la Corte y ahora, habiendo tumbado a la ley, queda solamente la acusación de los permisos, algo que el gobierno pudiera resolver de forma táctica, por lo que México tiene mayores fichas para negociar con los estadounidenses. Este es un paso importantísimo para empezar a arreglar las consultas en el sector energético. Por tanto, se reducen las posibilidades de que la disputa llegue a un panel de controversias. Al respecto, el presidente López Obrador afirmó, como es conocida, la reforma energética del pasado, como la de todos los gobiernos neoliberales, modificó las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad, incluso hasta más privilegios para empresas particulares como Iberdrola, algo que nunca había sucedido porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. La nacionalización de 1960 garantizó a los mexicanos el derecho a la electrificación.
Se avanza por eso desde el gobierno del presidente López Mateos. La electrificación de todos los pueblos de México fue una realidad, lo que de ninguna manera iban a hacer las empresas particulares. Por eso, resaltó, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Fue una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente y que es decisión histórica, como lo fue la expropiación petrolera de 1938, para luego aclarar que se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en una parte del Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elige a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo y no al servicio de un grupo minoritario, al servicio de una oligarquía y de una minoría rapaz. ¿Qué razón tenía y le asiste a la fecha al presidente López Mateos cuando en ese histórico 27 de septiembre de 1960 alertó a todos los mexicanos? No se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Así debe ser con nuestra industria eléctrica y demás recursos naturales. La nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos, degradada por 2 ministros de la Corte. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.